buenos días, hermanos de la Iglesia Berit. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. El Señor en este domingo, en esta mañana de domingo, nos ha convocado para alabar y glorificar su santo nombre. Como es costumbre en nuestros cultos de adoración, siempre iniciamos con una explosión de alabanza. Y es por eso que le vamos a pedir a nuestro hermano Rafael Pimentel que toque el preludio para que mientras lo toca y nosotros lo escuchemos, nuestro corazón se vaya preparando para los momentos de adoración. Continuando con esta explosión de alabanza, todos unidos, puestos de pie ahí en el lugar en el que estamos, cantemos con todo nuestro corazón. Señor, en esta mañana te vengo a decir que tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, entonando el himno número 538. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, y
recíbelo Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Lo quieras Señor, yo te seguiré. Y hasta el final, tu siervo seré. Envíame a mí, yo quiera yo iré. Sé que nada soy, pero fiel seré. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Continuando en la adoración de esta mañana, es importante que nuestro corazón se centre en la palabra de Dios, pues ella nos enseña la manera de acercarnos en adoración a nuestro Señor. Leamos entonces como llamamiento a la adoración el Salmo número 9, versos 1 al 20. La palabra de Dios dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha puesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre las naciones sus obras, porque el que derrama la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco, a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En las obras de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermanos, hemos cantado
y hemos leído la Escritura. Acerquémonos ahora en oración a nuestro Dios. Les pido que allí en su lugar cierren sus ojos para hacer la oración de invocación. Señor, en esta hermosa mañana nos ponemos delante de ti, reconociéndote como el único Dios, el verdadero Dios que reina sobre cielo y tierra. Señor, que gobiernas el universo y que gobiernas el destino de los pueblos y de los hombres. En esta mañana venimos gozosos a alabarte, pero también venimos reconociendo nuestras limitaciones delante de ti. Venimos reconociendo que aún lo más perfecto que podamos hacer o ser, requiere ser librado de su naturaleza pecaminosa. Y gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo hizo esa obra en la cruz. Es por eso que nos acercamos en esta mañana y oramos porque este culto sea agradable a ti, que nuestro corazón sea fortalecido con la predicación de tu palabra, pero también que sea reprendido por la reprensión de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y, Señor, todo esto lo hacemos en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos cantado, hemos orado a nuestro Señor para que Él se agrade de este culto, pero tenemos también que hacerlo en base a la Escritura. Al acercarnos al trono de nuestro Señor, la Escritura nos advierte de qué manera tenemos que hacerlo. En esta mañana leeremos la lectura de advertencia leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, de los versos 16 al 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Continuando con este mismo espíritu de adoración, todos juntos cantemos allí en nuestros lugares, en nuestros hogares, el himno número 679, que está basado en el Salmo 67 y su título es A Dios den gracias los pueblos. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, con rectitud riges los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. El Señor nos advierte de cómo quiere Él que vivamos la vida cristiana. Pero junto con su advertencia y su corrección, también nos da promesas y esperanza. El día de hoy vamos a leer la promesa de Dios en el capítulo 3 del libro de los Gálatas, los versos 1 al 14. La Escritura dice de la siguiente manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que en realidad han sido en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Parte de nuestro culto de adoración es manifestar la comunión que tenemos como hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Es el momento de saludarse. Sabemos que estamos cada uno en nuestros lugares o en el lugar en el que estés. Saluda fraternalmente a quien está cerca. Voltea a verlo, dale un abrazo. Y si es un desconocido, guarda la sana distancia, pero saluda. Manifiesta la comunión que hay en ti con Dios y la comunión tuya con los demás hermanos. Además de esto, queremos invitar a toda la iglesia a que se una a las clases de escuela dominical al finalizar este culto.
Tenemos 2 clases de escuela dominical a las cuales te puedes integrar. También invitamos a todos a que participen en el culto de adoración de hoy domingo a las 6:30 de la tarde. Los jóvenes, la Sociedad Shalom, también se reúne todos los domingos a las 5 de la tarde y están invitando a todos los jóvenes para que se reúnan con ellos para alabar y aprender del Señor a través de la Escritura. Los miércoles, las hermanas de las femeniles, unas se reúnen a las 11 de la mañana y otras se reúnen a las 5:30. Para más avisos e información de las actividades de nuestra Iglesia Berit, puedes acceder a nuestra página, a la página de la iglesia, para que te enteres de todas las noticias. Cuando participamos en la adoración, una parte importante es acercarnos a nuestro Dios para recibir consuelo de Él, pero también para alabarle y glorificarle en oración. Cuando nos acercamos al Señor, Él está dispuesto a escuchar de nuestras aflicciones, de nuestros triunfos, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Y cuando nosotros oramos en esta oración congregacional, estamos confiando en la providencia, bondad y amor de nuestro Señor para estar presentes en nuestras vidas. Le pedimos a nuestro pastor, Pedro Arcos, que haga esta oración congregacional. Buen día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a tener nuestra oración congregacional y les pido que inclinen su rostro para que oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos como tu pueblo. Hemos venido o nos hemos reunido en nuestra casa para adorarte, para glorificar pues tu nombre. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador, al único que merece la alabanza y la adoración. A la luz de tu palabra nos damos cuenta de nuestra condición y de nuestra situación. Sabemos pues que te ofendemos, sabemos que hacemos lo incorrecto delante de tus ojos. Quizás ante la sociedad, ante el mundo, tratemos de escondernos, ocultarnos, pero tú eres un Dios omnisciente, que donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos o lo que estamos pensando, conoces todo lo que hay dentro de nosotros. Nos acercamos delante de ti pues en esta tarde para rogarte, para suplicarte tu misericordia y tu perdón. Perdona mis pecados y perdona los pecados de tu pueblo. Así de la misma manera, Señor, te damos gracias porque tú has sido generoso y maravilloso pues con tu pueblo. Conoces lo que hay dentro de nosotros, lo que pasa en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Sabemos que tenemos necesidades, que hay preocupaciones en nuestra vida, en nuestro pensamiento, que hay cosas que nos atormentan, que nos lastiman. Nos acercamos delante de ti, Señor, para depositarte, para pedirte, para rogarte, que tú inclines tu oído, escuches nuestro ruego,
Queremos orar por todos los enfermos que hay en la iglesia y enfermos pues que se encuentran en todas partes del mundo. Queremos ponerlos pues en tus manos y que tú te manifiestes y que tú obres, Señor. Y conoces las necesidades económicas pues de tu pueblo. Queremos rogarte, Señor, que tú abras las puertas de los cielos y que tú derramas tu bendición en la vida de tu pueblo. Oramos también, Señor, que bendigas a los miembros de esta iglesia, quienes forman esta iglesia, que tú los guardas, Señor. Señor, queremos rogarte que tú protejas esta iglesia. Sabemos que el mal nunca descansa, sino que constantemente nos anda cazando para que nos caigamos, Señor. Pero te rogamos que protejas, guardas esta iglesia y lo preservas, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, esperando que todo lo que estamos haciendo en este día sea de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. En cada uno de nuestros cultos de adoración levantamos ofrenda. Al hacerlo, estamos reconociendo que nuestro Señor es el Señor de nuestras vidas y de todo lo que tenemos, pues todo lo que tenemos le pertenece a Él. Vamos a prepararnos para ofrendar. Y en todo este tiempo que nos hemos estado reuniendo virtualmente, muchos o algunos están guardando sus ofrendas. Los más están depositando sus ofrendas vía banco o por transferencia. Y algunos otros están llegando aquí al templo y dejan su sobre de diezmos y ofrendas aquí. Y posteriormente la secretaria, los diáconos, la depositan. Les invitamos a que hagan esto, a que no le estén guardando, sino que de una vez, de una muy buena vez, hagan la transferencia y el depósito o vengan a entregarla aquí. Antes de levantar la ofrenda, vamos a leer lo que dice Malaquías en el capítulo 3, verso 10, y después vamos a orar. Dice Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Oremos para consagrar las ofrendas. Nuestro buen Dios y Padre, en esta mañana estamos depositando esta ofrenda, consagrando este dinero para ti. Señor, para que sea usado conforme a tu voluntad, para que sea usado en el crecimiento de tu reino en nuestro país, pero también en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que las personas que lo administren conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, por los que han ofrendado. Gracias, Señor, porque reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Y con estas ofrendas, Señor, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo. Amén. Con esta misma actitud de alabanza y reverencia, vamos a escuchar una participación musical de algunos miembros de nuestra Iglesia Berit, y al escucharla, prepararemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la proclamación de la palabra.
En nuestro culto de adoración, el punto central es la proclamación de la palabra, el estudio de ella, el que la congregación escuche la explicación de cada uno de los pasajes de la Escritura. En esta mañana, el presbítero Pedro Arcos hará su presentación del pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 28, y ha titulado a su mensaje exhortando a la iglesia cómo debían de conducirse. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Tesalonicenses. Les invito que pongan atención lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 12 hasta el 24. Dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis a las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, abstenéis de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos permites reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, pero también nos permites estudiar, leer tu palabra. Permita pues que tu palabra sea edificación para nuestra vida, y permita pues que tu palabra nos haga ver si estamos en lo equivocado, y que tu palabra nos corrija, Señor. Y te ruego, Señor Jesús, que seas tú el que hable a través de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Una breve explicación de la estructura que el apóstol Pablo hace de los textos que se encuentra ya casi para finalizar la primera epístola a los tesalonicenses. Es la exhortación a la iglesia a conducirse de acuerdo a lo que Dios marca como correcto en los siguientes temas. En los versículos 12 y 13 habla con respecto a los ancianos de la iglesia. En el versículo 14 habla con respecto
a los ociosos, de poco ánimo, a los débiles, a todos. En el verso 15, con respecto a los que les han ofendido. Y luego en los versículos 16 y 18, con respecto a Dios. Los versículos 19 al 22, con respecto al Espíritu Santo y sus dones. Y a continuación, en los versículos 23 y 24, se expresa un solemne deseo por la santificación y preservación. Debemos recordar que la carta a los tesalonicenses también tiene su estructura, una parte doctrinal. En la parte que estamos estudiando en esta mañana es la parte de la aplicación. Ahora bien, tomemos el tema central. Iniciemos en el versículos 12 y 13, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es importante notar el cómo inicia el verso 12. Os rogamos, hermanos, que es muy semejante en el capítulo 4, verso 1, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Notamos que hay un ruego y una exhortación. Esto es importante para que podamos entender que lo que sigue, donde hay un tercer elemento que debemos tener presente: la reciente llegada de Timoteo, en el capítulo 3, verso 6, que dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordaos con cariño, deseando verlos como también nosotros a vosotros. Timoteo, quien traía buenas noticias de la condición de la iglesia de Tesalónica. La mayor parte del informe de Timoteo era favorable. Sin embargo, también advierte sobre algunos problemas de engaño y agravio entre los hermanos, como lo menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 8. Así, en el capítulo 5 encontramos que se habla de personas desordenadas. Si leemos lo que dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Podemos percibir que algunos de ellos eran renuentes a obedecer las normas establecidas por las autoridades religiosas, como dice el capítulo 4, verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, notamos en esta parte que Pablo escribe esta carta a la iglesia
que algunos miembros de la iglesia, algunos que tenían problema, no se querían sujetarse a las reglas de la iglesia, a la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo dice, así que el que desecha eso, no desecha hombre, sino desecha a Dios. Entonces, al no sujetarnos a la palabra de Dios, no le estamos desobedeciendo hacia los hombres, sino estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Esta es la razón por la cual Pablo escribe: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es importante que notemos que cuando Pablo habla acerca de los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, no está hablando en tres diferentes tipos de líderes, sino de las características de un grupo. A estos líderes se les define como obreros o trabajadores. Esto es, hombres que demostraban gran interés por sus hermanos, realizando una gran labor espiritual a favor de ellos en medio de grandes dificultades. Presiden en el Señor. Los líderes son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir y proveer de liderazgo como un pastor sobre las ovejas, los que amonestan, o bien los que recuerden que debe obedecer las ordenanzas de Dios. Pablo ruega que a causa de su obra, y no solamente por ser líderes divinamente designados, estos hombres sean sometidos muy altamente, y esto es en el espíritu de amor. Por eso dice: los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, dice. En el último párrafo del verso 13 dice de esta manera: tened paz entre vosotros. Pablo exhorta a la iglesia que, en lugar de criticar constantemente a sus líderes, lo que debe hacer la iglesia es seguir las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para que reine la paz. Porque a veces el pueblo de Dios tenemos esta dificultad de criticar a nuestros líderes en lugar de orar por él. Y tenemos muchas veces esa tendencia. Por eso nos dice aquí en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden el Señor, os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. En el versículo 14 dice de esta manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A continuación, el apóstol Pablo instruye, exhorta a los tesalonicenses a ser respetuosos por sus líderes. Él estaba pensando especialmente en las personas desordenadas que se menciona en el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como ya se mencionó, en la congregación de Tesalónica
había 3 grupos que necesitaban atención personal: los desordenados, los de poco ánimo y los débiles. En primer lugar, el apóstol Pablo pide a los hermanos amonestar a los desordenados. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y para no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo exhorta a los ociosos, a los desordenados, a que tienen que trabajar. Y luego dice, los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Son probablemente los que estaban preocupados por sus amigos y parientes que habían partido o por su propia condición. Recordemos que hablamos hace 15 días que ¿qué pasaría con aquellos que habían fallecido antes de que viniera el Señor Jesús? Entonces estaban preocupados. Y esa es la razón por la cual Pablo corrige la iglesia doctrinalmente, porque no había entendido correctamente la doctrina. Entonces, lo que tienen que hacer los oficiales, tienen que enseñarle a estos hermanos. Y lo que dicen, los débiles deben ser ayudados, o sea, no deben ser abandonados. No, los hermanos, la iglesia, deben proveerles todo espiritual y moral. Las personas, por problema, por dificultades que suceden en la iglesia, y regularmente la gente, ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber pues de la iglesia. Entonces, esos débiles necesitan la ayuda. No debemos abandonarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que enseñarle la palabra de Dios, porque es lo que pasa. Y luego el apóstol Pablo recomienda que debemos mostrar paciencia a todos los desordenados y a los de poco o débil ánimo. Tenemos que tener paciencia. Y luego en el verso 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En el versículo 15 se habla de pagar mal. Por mal implica resentimiento y actitudes de venganza. Ahora el cristiano debe vivir bajo una norma diferente, que podemos resumir de esta manera: hacer el bien a aquellos que obran mal con nosotros. Esto es algo contrario a la naturaleza del hombre. En el momento en que alguien nos golpea, con naturalidad tendemos a contestar el golpe, pero nosotros, antes de responder agresivamente, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo. Decía, haced el bien aquellos que nos obran mal con nosotros. Incluso el apóstol Pedro nos recomienda en su primera carta, en el capítulo 3:9, es lo mismo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Pablo dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos.
Porque si nosotros, como pueblo de Dios, queremos vengarnos, eso no debemos hacer eso. Dice la Biblia, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Entonces Pablo, lo que está enseñándole a la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia. Y luego, ahora, bien, en los versículos 12 al 15, el apóstol Pablo no solo explica cuál debe ser la actitud de los tesalonicenses hacia sus líderes, sino también hacia los hermanos que se caracterizan por sus imperfecciones particulares como ofensores y finalmente para con todos. Ahora, en los versículos 16 al 18 establece cuál ha de ser la actitud interna y cómo esa actitud interior ha de manifestar su expresión hacia Dios. Por lo tanto, vamos a conocer las tres maravillosas amonestaciones íntimamente relacionadas y brevemente expresadas. Dice los versículos 16, 17, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Los tesalonicenses no desconocían el gozo. De hecho, en el 1 Tesalonicenses 1:6 dice de esta manera, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo experimentó una y otra vez el gozo en medio de las persecuciones y penalidades. Y eso lo vemos en el capítulo 3, 7 al 9. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vivimos estáis firmes en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a sus lectores, a la iglesia de Tesalónica y a cada uno de nosotros a estar siempre gozosos. Por supuesto, el único que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es aquel que manifiesta sus necesidades y deseos ante el trono del Padre. Es por eso que la instrucción dice, estad siempre gozosos. Inmediatamente dice, orad sin cesar. Cuando no oramos a Dios, negamos nuestra dependencia de Él. Pablo concluye con dad gracias en todo. Esto incluye la aflicción, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque dice, dad gracias en todo. Cualquiera que sea nuestra situación, que estamos pasando, que estamos viviendo como pueblo de Dios, dice, dad gracias en todo. No solamente cuando tengamos o cuando nos vaya bien en la vida, sino en los momentos difíciles debemos estar siempre agradecidos con el Señor. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. La voluntad de Dios, según se manifiesta claramente por medio de la obra redentora y revelación de Jesucristo. Esto mismo de que los creyentes debemos estar siempre gozosos, debemos orar continuamente y debemos dar gracias en todas las circunstancias de nuestra vida.
Dice los versículos 19 y 22, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenéis de toda especie de mal. Las siguientes amonestaciones están en relación con el Espíritu Santo y sus dones. El Espíritu Santo había dado a la iglesia primitiva ciertos dones especiales o carismas, y les advierte, dice, no apaguéis al Espíritu. El pecado apaga el Espíritu Santo, y la desunión lo apaga. Entonces, Pablo exhorta a la iglesia, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y luego dice, no menospreciéis las profecías. Lo que Pablo quiere decir, al menospreciar la palabra de los profetas que están entre nosotros, estamos empequeñeciendo la obra de aquel que es nada menos que el Espíritu Santo mismo. Pablo establece la correcta línea de acción que la congregación debería seguir. Las expresiones proféticas no debemos despreciar, pero sí debemos probar. Como dice 1 Tesalonicenses 2:4, todas las cosas. La norma por la cual todo verdadero profeta se distingue del falso es que el primero no dirá nada que contradiga a lo que Dios ha dado a conocer previamente en su palabra. Pablo exhorta a la iglesia que no debe menospreciar las profecías, pero la iglesia tiene la obligación de probar si lo que se está predicando si surge de la palabra misma. Entonces, por eso dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora Pablo ora por la santificación de los cristianos. La fuente es el Dios de paz. Dice aquí en el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ora también por la preservación de los tesalonicenses. Esta preservación debería incluir a la persona completa, espíritu, alma y cuerpo. En este pasaje, el autor apunta hacia la fuente de poder para el creyente. Es como si quisiera decir, con vuestra propia fuerza vosotros no podéis cumplir los preceptos que acabo de ordenar. Necesitas a Dios. Necesitamos el Dios de paz, una paz establecida por la cruz, una paz que implica prosperidad espiritual en su más alto sentido. Que este Dios os santifique, es decir, que separe de la vida de pecado y obre en vosotros el deseo de consagrar vuestras vidas a Él enteramente. Y en el versículo 24 encontramos una maravillosa expresión de seguridad que viene a continuación, porque dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo que Pablo ha expresado tan vividamente es un deseo, sí, pero no un mero deseo. Es la expresión de un anhelo cuyo seguro cumplimiento está garantizado por la soberana gracia de Dios. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Los tesalonicenses nada tenía que temer. Aquel que les llama de seguro completará también lo que ha comenzado en cuanto a ellos. De cierto, les santificará y preservará. Él es fiel, digno de confianza. Lo que promete, efectivamente lo cumple. Pablo
exhorta a la iglesia de cómo debe conducirse. No solamente fue dirigido a la iglesia de Tesalónica, sino es dirigido a cada uno de nosotros. Nos exhorta a cada uno de nosotros cómo debemos conducirnos como su pueblo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nos acercamos al final de nuestro culto de adoración. Hemos sido exhortados por la palabra ha sido explicada ampliamente, y entonces les pedimos a todos que, puestos de pie, recibamos la bendición pastoral por parte de nuestro hermano Pedro Arcos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Queridos hermanos, este culto de adoración vamos a terminar de la misma manera como lo iniciamos, con una explosión de alabanza. Les pedimos que allí en su casa, puestos de pie, entonemos todos juntos la doxología 435, a la Divina Trinidad.